A los 13, mi papá me golpeó tan duro que desperté en el hospital solo. Mi familia me envió a un internado para deshacerse de mí. Años después, me volví exitoso y me piden ayuda. Hola, Reddit, mis padres me trataron como una mala inversión y adoraban a mi hermana. Así que me fui, construí mi propia vida y seguí adelante. Ellos, en cambio, no pudieron hacerlo. Pero antes de que comience el verdadero caos, déjenme llevarlos al principio. Mi nombre es Samuel. Tengo 37 años. Dirijo una firma de análisis forense digital especializada en evidencia de audio. Supongo que pasar toda tu infancia siendo manipulado psicológicamente te vuelve obsesivo con la documentación. Una noche, Elena y yo estábamos sentados en el porche trasero. Ella tenía una copa de vino, yo, café. El sol se estaba poniendo. Había silencio. Después de un minuto, me miró y preguntó: ¿alguna vez le contarías a alguien la historia completa? De principio a fin. ¿Quieres oírla?, pregunté. Si quieres contarla. Miré la casa, el jardín que habíamos construido, la vida que levantamos sin ellos. Sí, dije, te la contaré. Entré, abrí el cajón inferior de mi oficina y saqué la grabadora. La misma grabadora de $3 que compré en una venta de garaje y que me acompañó hasta Vermont. No la había usado en años. Volví afuera y la puse sobre la mesa, entre nosotros. Elena asintió hacia el aparato. ¿Para qué es eso? ¿Cierre emocional, quizá? Documentación, respondí. Es un hábito. Soporte emocional de plástico. Ella sonrió. Empieza cuando estés listo. Presioné el botón de grabar. La luz roja se encendió. Tenía 13 años cuando entendí que mi familia había asignado roles, y a mí me había tocado el peor. Valeria era el producto estrella. Yo era la responsabilidad. Todo lo demás era control de daños. En ese entonces, yo solo era un chico con una grabadora barata. Empecé grabando sonidos ambientales, lluvia, tráfico, pasos. Los mezclaba en mi computadora portátil. Convertía el sonido de una puerta cerrándose en ritmo. Me enseñé producción de audio viendo tutoriales en internet. Mi familia pensaba que era raro. Mi hermana Valeria tenía 14 años. Promesa emergente en natación, especialista en mariposa. Patrocinadores llamando. Entrenadores universitarios observando. Mis padres trataban su calendario como si fuera una operación militar y sus resultados como informes financieros. Mamá, Camila, vivía obsesionada con la imagen. Su frase favorita era: la percepción es la realidad. Cuando pregunté por una clase de producción de audio, respondió: ¿qué percepción da que estemos criando a un niño que juega con juguetes? Papá, Víctor, dirigía una firma de inversiones. Hablaba en términos de retorno de inversión. Cuando Valeria destacaba, decía: eso es crecimiento. Ahí es donde se invierten los recursos. Cuando yo llevaba a casa una nota de B, decía: eso es promedio. Y luego añadía su otra frase favorita: el promedio no genera crecimiento. Inviertes en lo que crece y cortas las pérdidas temprano. Lo decía sobre acciones, sobre clientes, sobre mí, cuando creía que no lo escuchaba. Valeria sabía exactamente cuál era su lugar en la familia. Llamaba a mis proyectos de sonido cosas espeluznantes. Decía que era raro por llevar siempre una grabadora encima. Les decía a sus amigos que probablemente los grababa en el baño. No era verdad, ni remotamente. Pero el rumor se propagó. Hizo que la secundaria fuera interesante. Tenía esa forma de hablar de mí como si fuera algo pegado a su zapato. Mi hermano, o lo que sea, decía. La vergüenza de la familia. Mis padres nunca la corregían. Una semana antes del incidente del garaje, Valeria tenía el campeonato estatal juvenil. Era algo grande. Cazatalentos confirmados. Reportaje en las noticias locales. La casa se convirtió en un centro de preparación. Mi mejor amigo, Marco, me invitó a una feria de creadores. Talleres de diseño sonoro, producción, tecnología. Pedí permiso 3 semanas antes. Volví a pedirlo el día anterior. No vas mañana, dijo mi madre. ¿Por qué? La competencia de Valeria es el domingo. Te necesitamos el sábado. Es solo una vez al año. Cuando tus pasatiempos consigan becas, revisaremos las prioridades. No fui. Pasé el sábado en mi habitación. El domingo por la mañana, Valeria me encontró en el pasillo. Muévete, llego tarde. La competencia no es hasta el mediodía, le respondí. Ve a ser raro a otro lado. Estoy en un pasillo. En mi propia casa, le dije con seriedad. Ella se rió. ¿Tu casa? Esta es mi casa. Tú solo vives aquí porque todavía no han decidido qué hacer contigo. Lo dijo con esa seguridad cruel que siempre tenía cuando sabía que nadie la iba a contradecir. Al pasar junto a mí, me empujó con el hombro. No fue fuerte, pero fue intencional. Mi hombro golpeó la pared. Ni siquiera se detuvo. Esa noche, después de la competencia que Valeria ganó, yo estaba en el garaje.
Tenía la laptop abierta sobre el banco de trabajo mientras reparaba unos altavoces viejos que había desmontado frente a mí. Como siempre, llevaba conmigo mi grabadora. En ese momento estaba encendida para registrar en voz las instrucciones de cada paso que iba haciendo, los fallos que encontraba y las posibles soluciones que probaba desde la computadora. Me gustaba dejar todo grabado para archivarlo y si algún día lo necesitaba, poder usar esa información en el futuro. Estaba concentrado en la reparación cuando mi padre me encontró en el garaje. Entró y cerró la puerta detrás de él. Caminó hacia mí y bajó la tapa de la computadora. Necesitamos hablar de tu actitud. No dije nada. Solo lo miré. Tu madre me contó lo de ayer. Cómo intentaste convertir el fin de semana de Valeria en algo sobre ti. Pedí ir a un evento que planeaba desde hace meses. Meses, repitió, como si hubiera dicho que planeaba un alunizaje. ¿Entiendes cómo se asignan los recursos? Esta familia tiene tiempo y energía limitados. Se destinan al crecimiento. Hizo una pausa. Valeria es crecimiento. Es un retorno comprobado. Tus pasatiempos no tienen proyección. Sin proyección. Lo archivé mentalmente. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. ¿Que deje de existir? Quiero que dejes de ser débil. Deja de actuar como si el mundo te debiera atención. Tu hermana trabaja. Produce resultados. Señaló mi equipo de audio. Tú te sientas en tu habitación jugando con un micrófono y quejándote de lo injusto que es todo. No me estoy quejando. Estoy pidiendo un día. Y te estoy diciendo que la respuesta es no. ¿Sabes qué dijo tu hermana esta noche?, preguntó. Dijo que le preocupaba que hicieras algo vergonzoso en casa mientras ella competía. En eso te has convertido. Hizo una pausa. Ahora mismo eres un riesgo para la reputación de esta familia. Solo eres peso muerto. Dio un paso más hacia mí y comenzó a rodearme, como si estuviera evaluando una inversión fallida. Golpeó mi computadora portátil cerrada y se inclinó ligeramente. Estás exagerando. Eres demasiado sensible. Eres igual que tu madre, me dijo con la voz ya alzada. Sentí que el estómago se me hundía. No miré sus ojos. Me quedé observando el nudo perfecto de su corbata. Esto es lo que va a pasar, continuó. Vas a dejar de causar problemas. Se acabó la actitud. Vas a alinearte y agradecer lo que tienes. Puso la mano en mi hombro. La puso de manera firme. El tipo de presión que deja claro que podría apretar más si quisiera. Miré su mano. Luego su rostro. Y en ese instante decidí que estaba cansado de agradecer migajas. Su agarre se tensó lo suficiente para marcar territorio. Luego me empujó. No fue un golpe con impulso. No fue dramático. Fue el tipo de empujón que se le da a un objeto que estorba. Una corrección. Un reajuste. Pero yo estaba de pie sobre un taburete, mal equilibrado, en el ángulo equivocado. El taburete se tambaleó una vez. Luego se inclinó. Mi pie resbaló. Intenté sujetarme del banco de trabajo, pero fallé. Y la gravedad no negocia. Caí hacia atrás. Escuché el metal antes de sentirlo. La caja de herramientas. Una esquina afilada. Después, todo se volvió negro. Desperté bajo luces fluorescentes, con el pitido constante de un monitor cardíaco. La cabeza me latía con fuerza. Intenté incorporarme. La habitación se inclinó. Apareció una enfermera. ¿Tranquilo? No te muevas todavía. ¿Qué pasó?, le pregunté. Tuviste una caída. Te golpeaste la cabeza. Estás en el hospital Memorial. Estuviste inconsciente 90 minutos. ¿Dónde está mi familia? Tu padre reportó el accidente, pero no hemos podido contactar a nadie más. Dijo que tu madre venía, pero dejó de responder. Los contactos de emergencia no contestan. Probablemente estaban en la cena posterior a la competencia de mi hermana. Necesitamos que uno de tus padres esté aquí, añadió con suavidad. ¿Alguien te lastimó? No, me caí. Anotó algo en su tabla y me dejó solo. Mi madre apareció 2 horas después. Sin mi padre. Sin Valeria. Entró con el rostro tenso, más irritada que preocupada. ¿Qué pasó? Me caí en el garaje. Golpeé la caja de herramientas. Bajó la voz. ¿Entiendes cómo podría verse esto si alguien habla? Estamos en plena exposición mediática de Valeria. Hay cazatalentos, prensa. Tengo una conmoción y puntos en la cabeza, y tú estás preocupada por la imagen, le respondí. Podemos parecer inestables. Claro, protegeré a la familia, dije con ironía. Bien, tu padre está esperando en el auto. Tiene una llamada temprano. Llamó a la enfermera y al médico para acelerar el alta. Ellos le explicaron los medicamentos y las indicaciones que debía seguir durante los próximos días. Mi madre solo asentía y les pedía que se apuraran. Cuando salíamos del hospital, empecé a repasar todo lo que había ocurrido. La actitud de todos. El silencio. La versión conveniente. Me detuve y la miré. No tropecé, mamá. Se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Cómo? Víctor me empujó. Su rostro perdió color. Eso no fue lo que pasó.
Es exactamente lo que pasó. Estás confundido. Tienes un traumatismo en la cabeza. No estoy confundido. Incluso si algo ocurrió, habría sido un accidente. Eso es ser padre, me respondió. Me llamó peso muerto, dijo que tenía una actitud inaceptable y que necesitaba aprender a respetar, y luego me empujó. ¿Basta? Esta conversación se terminó. Te caíste. Esa es la historia. Intenta convertirla en otra cosa y te vas a arrepentir. Me quedé anonadado por su respuesta fría. Sabía que mi madre no me quería mucho, pero aún así me dolió. Mi padre no entró al hospital. Ni siquiera salió del auto cuando llegamos a casa. Solo nos dejó allí. Mi madre me acompañó hasta la puerta. Ve directo a la cama. Subí a mi habitación, cerré con llave y me senté en la cama. Saqué la grabadora del bolsillo y presioné reproducir. El audio era bajo, pero claro. La voz de Víctor, mi padre. Tu hermana trabaja. Produce resultados. Tú te sientas en tu habitación jugando con un micrófono y quejándote de justicia. Luego mi voz. Solo estoy pidiendo un día. Y otra vez Víctor. He invertido 13 años en ti y no tengo nada que mostrar. Ninguna victoria. Ningún rasgo distintivo. Ninguna proyección. Si fueras una posición en mi portafolio, te habría liquidado hace años. Un silencio. El empujón. El taburete raspando el suelo. El impacto. Metal contra hueso. Y luego, nada. Lo reproduje 3 veces más. Cada vez me sentía más tranquilo. Más claro. El sonido no mentía. Nunca lo hacía. Por eso lo amaba. El audio es constante. Tiene fecha y hora. Es permanente. Esa noche inicié un nuevo registro de audio. Hablaba en susurros para que nadie pudiera escuchar a través de las paredes. Domingo por la noche. Después del hospital. Dicen que fue una caída, pero la grabación cuenta otra historia. 13 años protegiendo su imagen. Eso se acabó. Estaba cansado de proteger a esta familia cuando nadie hacía lo mismo por mí. Si querían seguir fingiendo que éramos una familia perfecta, podían hacerlo sin mí. Yo ya tenía pruebas. Fue la primera vez en meses que dormí de corrido, sin despertarme con esa ansiedad que me apretaba el pecho. Tardé 6 semanas en decidir cómo destruirlo. No lo haría con rabia, la rabia es ruidosa, impulsiva, deja rastros. Lo que yo quería exigía cálculo, elegir el momento exacto, encontrar el punto de presión adecuado, medir las probabilidades de ruptura. Una noche, con la puerta cerrada y la casa en silencio, interrumpido solo por el zumbido lejano de la bomba de la piscina bajo el suelo, me senté en la alfombra de mi habitación con la grabadora y los auriculares puestos. Reproduje el audio del garaje una vez más. Y lo detuve justo antes del impacto. La voz de mi padre salió por el pequeño altavoz de la grabadora. Eres un peso muerto. No era la primera vez que escuchaba esa grabación. Pero esta vez no pasó de largo. Esta vez algo dentro de mí se fracturó, y en esa grieta empezó a formarse algo distinto. Ellos no se preocupaban por la verdad. Se preocupaban por la percepción. Y la percepción, entendí entonces, no era más que otro sistema. Y los sistemas pueden manipularse. Abrí mi computadora portátil, creé un documento nuevo y escribí 2 columnas en la parte superior. Inseguridades de mi padre. Inseguridades de mi madre. No necesitaba secretos escandalosos. No necesitaba pruebas comprometedoras. Solo puntos de presión y la verdad cotidiana de sus propias vidas. Para quebrar a personas como ellos no hacen falta invenciones, basta con lograr que empiecen a mirarse entre sí con la misma sospecha con la que siempre me miraron a mí. Usé pequeñas verdades, colocadas en el momento correcto. Un mensaje de texto a medianoche. Un recibo olvidado sobre la encimera. Un vacío en el horario. Una explicación demasiado rápida. Cosas que cualquiera podría hacer. Cosas que solo parecen sospechosas cuando la confianza ya está dañada. Y la confianza entre mis padres nunca fue más que una estrategia de relaciones públicas. La primera oportunidad llegó sola. El teléfono de mi madre vibró sobre la mesa. Un mensaje de alguien llamado Kevin. Recibí tu mensaje. Confirmado para mañana al mediodía. Mañana era acción de gracias. Cuando volvió a la sala, pregunté con calma. ¿Quién es Kevin? Suave. Educado. Directo al punto sensible. Se quedó inmóvil medio segundo. Luego improvisó mal una historia sobre un turno de voluntariado en el club. A partir de ese día, empezó a dejar el teléfono boca abajo. Semanas después, mi papá llegó a casa antes de lo habitual. Dijo que una llamada con un cliente se había cancelado abruptamente. ¿No estaban en California?, pregunté con curiosidad genuina. ¿No hay diferencia horaria? No lo dije acusando. Lo dije como quien intenta entender. Se tensó, porque ya le había contado otra versión a mi mamá. Esa noche discutieron. No escuché todo, pero sí lo suficiente. Dinero, horarios y confianza. Las pequeñas grietas por donde se filtra el resentimiento. Otro día,
Dejé por accidente un recibo de una cena perfectamente inocente en el escritorio de mi padre, justo donde mi madre pudiera verlo. No tenía nada de escandaloso, el problema no era el contenido, sino el momento. Lo suficiente para que preguntaran. Lo suficiente para que repitieran versiones. Lo suficiente para que notaran que no coincidían. Para enero, ya se revisaban los teléfonos el uno al otro. Llegaban temprano a casa solo para demostrar que no tenían nada que ocultar. Empezaron a dormir en habitaciones separadas, las discusiones se habían vuelto demasiado frecuentes. Ni siquiera ellos sabían si realmente había una infidelidad o si todo era producto de la desconfianza que había crecido entre los dos. Comenzaron a mirarse sin el filtro de la marca familiar que antes suavizaba y justificaba todo. Cuando un matrimonio se sostiene sobre la imagen, hasta la mancha más pequeña termina pareciendo una grieta estructural. Valeria, mi hermana, notó la tensión de inmediato y la detestó. Sus tiempos en natación empezaron a empeorar. No toleraba que algo no girara en torno a ella. Primero culpó a ambos padres. Luego me culpó a mí. Era predecible. A mediados de febrero escuché a Víctor gritarle a Camila a través del conducto de ventilación. ¿Quién es él? Camila respondió. ¿Y quién es ella? La inseguridad los estaba devorando desde dentro. No hubo un gran escándalo. Tampoco una traición confirmada. Si alguno había sido infiel, yo no podría decirlo. Pero eso ya no importaba. Yo había sembrado el caos. Lo suficiente para que empezaran a desconfiar, para que se miraran como amenazas y no como aliados. A veces no hace falta una infidelidad real. Basta con la duda. Mi madre intentó terapia familiar cuando Valeria amenazó con dejar las competencias. En las sesiones, Valeria habló sin parar sobre su estrés. El terapeuta me preguntó cómo me sentía. Bien, todo está bien. Eso bastó para que mi madre cancelara la terapia por completo. El objetivo nunca fue sanar. Era la imagen. En abril presentaron el divorcio. En la superficie, parecía ordenado, profesional. Por debajo, era una guerra, finanzas, custodia, reputación. Cuando los papeles se firmaron, la temporada de Valeria ya estaba en ruinas. Los cazatalentos desaparecieron. Los patrocinadores dejaron de llamar. Y por supuesto, me culpó a mí. En junio, mi madre organizó una cena de unidad. Ese tipo de evento que se hace cuando te importa más cómo luce una familia rota que cómo se siente. Mi padre no dejó de mirar su teléfono. Valeria actuaba con indignación herida. Yo esperaba. Samuel, dijo mi madre, ¿hay algo que quieras decir? No, respondí. Eso no ayuda, me reclamó. La miré sin cambiar el tono. Nunca ha sido mi papel ayudar, ¿no? Llevo 13 años siendo el inútil de la familia. No veo por qué tendría que empezar ahora. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Ya empezamos, resopló mi hermana. Mi madre se inclinó hacia adelante, más tensa que molesta. ¿A qué te refieres con inútil? ¿Qué se supone que significa eso? Saqué el teléfono. Presioné reproducir. La voz de Víctor llenó el comedor. Cada insulto. Cada desprecio. El empujón. El impacto. El sonido de quién era cuando nadie miraba. Mi hermana lo miró como si fuera un desconocido. ¿Lo empujaste? Mi padre me señaló, desesperado. Nos manipulaste. Tomaste relaciones que no significaban nada, historias del pasado que ya estaban cerradas, y las convertiste en armas. Sembraste dudas con preguntas, con comentarios calculados. Querías que tu madre y yo nos volviéramos uno contra el otro. Querías que nos destruyéramos. Sí, dije con calma, porque la verdad nunca les importó. Solo la versión que los mantenía impecables. No inventé sus peores impulsos. Solo los dirigí. La voz de mi madre tembló. ¿Qué quieres? Los miré uno por uno. Quería que sintieran lo que yo sentí. Felicitaciones, ya saben cómo se siente. El silencio fue distinto esta vez. Más práctico. Valeria fue la primera en reaccionar. Esto ya es demasiado. Necesita terapia. O un internado. Algo tienen que hacer. Mi madre asintió, recuperando el control. Tiene razón. Esto no es normal. Necesitas estructura. Víctor se enderezó en la silla, como si estuviera cerrando una reunión. Lo resolveremos. Hay programas especializados. Un internado con disciplina. Sistemas claros. Y entonces lo supe, en ese momento ya habían decidido. Durante las semanas siguientes, dejaron de discutir entre ellos. El problema ahora era yo. Esa fue su tregua. Se reunían en el despacho con puertas cerradas. Hablaban en voz baja. Volvían a cenar juntos. Coordinados. No me enviaron de inmediato. Primero estaban las apariencias. Mi madre me compró polos nuevos y pantalones caqui, como si estuviera renovando la imagen de un producto antes de relanzarlo. Víctor me hizo firmar formularios de transferencia con la misma frialdad con la que liquidaría una inversión fallida. Valeria no me habló más. Una noche escuché a mi madre al teléfono con el internado. Es brillante,
Pero difícil, decía. Tiene problemas con los límites. Graba a la gente y distorsiona las cosas. Víctor tomó el teléfono. Responde bien a sistemas firmes. Necesita consecuencias claras. No solo estaban enviándome lejos. Estaban enviando la narrativa antes que a mí. La versión en la que yo era el inestable. El dramático. El problema. No los confronté. Volví a mi habitación, abrí un nuevo registro de audio y lo titulé Narrativa precargada. En agosto, iba camino al internado en Vermont. El lugar era exactamente lo que uno imagina, edificios antiguos de ladrillo, horarios estrictos y estudiantes con dinero y conflictos familiares cuidadosamente maquillados. Yo estaba allí porque me había vuelto incómodo. La escuela tenía reglamento, código de vestimenta, toque de queda, estudio obligatorio, acceso restringido a computadoras, privilegios telefónicos basados en conducta. Todo diseñado, en teoría, para formar carácter. En la práctica, solo formaba mentirosos más sofisticados. Los hijos de familias influyentes rompían reglas constantemente. Recibían advertencias y reuniones privadas con asesores. Sus padres volaban, hacían donaciones, y el problema desaparecía. A mí me sancionaron en la segunda semana por llegar 10 minutos tarde al desayuno. 3 días de restricción en el dormitorio. Cuando señalé que Landonayes, otro estudiante del internado, había llegado 2 horas tarde el día anterior, el asesor respondió: compararte con otros no es productivo. Aprendí rápido. El sistema protegía a quien quería proteger. El primer semestre hice un amigo. Se llamaba Emilio. Estudiante becado de Providence. Notó que siempre estaba solo y empezó a sentarse conmigo en el almuerzo. Siempre llevas esa cosa, dijo señalando la grabadora enganchada a mi mochila. Sí, le respondí. ¿Para qué es? Grabo sonidos, hago proyectos de audio. Eso es raro, me respondió. Eso me han dicho. Sonrió. ¿Raro interesante o raro inquietante?, me preguntó ya entre risas. Depende de a quién le preguntes. Empezamos a pasar tiempo juntos. Él trabajaba en proyectos de programación en la biblioteca mientras yo editaba audio en la cabina audiovisual. No hablábamos mucho. No hacía falta. En diciembre, alguien robó mi grabadora del vestuario. 2 días después, escuché mi propia voz saliendo de la sala común. Un grupo de estudiantes de último año reproducía una grabación a través de un altavoz. Era un registro que había hecho en octubre. Hablaba del garaje. Del divorcio. Debería haber guardado los archivos personales en mi computadora. Pero los hábitos son difíciles de romper. Se reían. Hacían imitaciones. Entré a la sala. La sala quedó en silencio. ¿De dónde sacaron eso? La encontramos, dijo uno. Lo que se pierde, se pierde. Sentí el mismo clic interno que en el garaje. Frío y nítido. Salí sin decir más y fui directo a la oficina del decano. Le expliqué lo ocurrido. Dijo que lo investigaría. Quiero que se gestione ahora, respondí. Volví al dormitorio y empecé a documentar por escrito. Construí un archivo completo. Lo imprimí y regresé a la oficina del decano con una lista de testigos. Lo hojeó lentamente. Esto es un trabajo de investigación impresionante. Es documentación, respondí. No es lo mismo. Me observó un momento. La mayoría de los estudiantes lo dejarían pasar. La mayoría no está acostumbrada a que la manipulen y luego le digan que imaginó todo, le respondí. Asintió. Punto válido. Lo manejaré. Y lo hizo. Los 4 estudiantes recibieron restricción de dormitorio. 2 fueron suspendidos temporalmente. Recuperé mi grabadora. Y gané una reputación. El chico raro y callado que responde a los problemas como si estuviera preparando un caso legal. Después de eso, me dejaron en paz. Mi verdadero refugio fue la estación de radio del campus. Una cabina diminuta en el sótano del edificio de artes. El gerente era el señor Harlan, profesor de medios digitales. Me vio merodeando varias veces. ¿Sabes usar una consola de mezcla? Sí, le respondí. Demuéstralo. Le reproduje un proyecto que había hecho, grabaciones de campo superpuestas de distintas partes del campus, convertidas en algo que rozaba la música. Escuchó hasta el final. Luego asintió. Estás contratado. Martes y jueves, de 4 a 6. No me hagas arrepentirme. No lo hice. Pasé esas tardes en la cabina. Gracias al programa de radio, obtuve acceso especial a equipos de transmisión. Aprendí a manejar consolas profesionales, produje segmentos, grabé ensayos sonoros sobre temas aleatorios. El señor Harlan no era hombre de elogios. Pero me confiaba las llaves de la cabina. Me permitía entrar fuera de horario. Eso valía más que cualquier cumplido. Las vacaciones eran extrañas. En Acción de Gracias, nadie vino a recogerme. Mi madre envió un mensaje diciendo que llevaba a Valeria a un entrenamiento intensivo en Florida. Mi padre escribió que tenía compromisos con clientes. Pasé el día con otros 12 estudiantes cuyos padres también tenían cosas más importantes que hacer.
El personal de la cafetería preparó una cena especial. Sabía a cartón. Al día siguiente, el señor Harlan me invitó a su casa a comer las sobras. Su esposa fue amable. No preguntó por qué yo estaba allí. Simplemente sirvió pastel y habló de cosas normales. Eso fue suficiente. Para la primavera, me había convertido en la persona de referencia para cualquier problema técnico. Empecé a aprender técnicas más avanzadas. Me volví bueno aislando sonidos específicos en entornos ruidosos, limpiando audio distorsionado, reconstruyendo clips coherentes a partir de fragmentos incompletos. El señor Harlan lo notó. Deberías considerar la informática forense, me dijo. Análisis de audio. Trabajo legal. Puede ser, respondí. Llevo recopilando evidencia contra mi propia familia desde los 13 años. No se rió. Solo asintió. Entonces úsalo. Toma aquello que intentaron sacarte a golpes, y conviértelo en algo que no puedan tocar. Al final del año escolar, mi madre Camila llamó. Era la primera vez en 4 meses. ¿Cómo va la escuela? Bien, le respondí. Me alegra. Yo estaría alegre si lo hubieras preguntado antes, le dije molesto. No seas así. Estoy llamando ahora. ¿Por qué llamas? Porque soy tu madre, me dijo. Hubo una pausa. ¿Vas a venir a casa en verano?, me preguntó. ¿Valeria estará allí? Sí. Entonces no. Buscaré un programa de verano. ¿No quieres venir a casa de todos modos? Eso no es verdad. Si lo es, me respondió mi madre. Y yo le contesté. Me enviaste aquí porque dejé de proteger la imagen familiar. No finjamos que esto es por cuidado. Silencio. Te enviaré más tarde el dinero para el programa de verano. Pásame los detalles. Colgó. Así fue mi relación con mi familia durante el internado. Me llamaban cada ciertos meses y si necesitaba algo, me lo enviaban. Lo suficiente para mantenerme tranquilo. Lo suficiente para mantener distancia. Con el tiempo, y ya cerca de graduarme del internado, recordé los consejos que había escuchado durante esos años y encontré un programa intensivo de 12 semanas en una universidad estatal, producción avanzada de audio. Presenté la solicitud y fui aceptado. La universidad fue directa y práctica. Elegí especializarme en informática forense con enfoque en análisis de audio. Aprendí la parte técnica, análisis espectral, aislamiento de frecuencias, protocolos de autenticación, cadena de custodia, cómo preparar grabaciones para que sean admisibles en juicio. También cursé una línea prejurídica y me gradué con honores. Después ingresé a la Facultad de Derecho, donde me especialicé en evidencia digital y descubrimiento electrónico. Volví a graduarme. Aprobé el examen de abogacía en el primer intento. No me interesaban los litigios tradicionales, opté por la consultoría. Fundé mi propia firma, enfocada en informática forense, análisis de audio y vídeo y autenticación de evidencia. Resultó que había mercado para eso. Resultó que ser el chico callado que lo documentaba todo era exactamente lo que los bufetes necesitaban, alguien capaz de construir casos sólidos, técnicamente irrefutables. Los primeros años estuvieron llenos de casos pequeños y noches largas. Hice buen trabajo. Llegaron las referencias. Crecí, despacio, pero con firmeza. Hasta que una gran investigación por fraude sanitario nos puso en el mapa. Necesitaban a alguien que analizara miles de horas de llamadas grabadas para encontrar evidencia de coordinación entre ejecutivos. Me tomó 4 meses. Encontré patrones. Construí la línea de tiempo. Testifiqué como perito experto. El caso se sostuvo. Mi tarifa fue de 6 cifras. Después de eso, el crecimiento fue constante, más clientes corporativos, casos más grandes, honorarios más altos. Contraté personal. Me mudé a una oficina real. Construí un laboratorio adecuado con equipo de alta gama. El primer año que facturé 7 cifras compré un condominio en el centro. Aún así, me mantuve en silencio. No publiqué nada en redes. Solo trabajé. Conocí a Elena en un caso. Ella trabajaba en cumplimiento normativo para una empresa farmacéutica. Nos contrataron para analizar grabaciones dentro de una investigación interna. Era mi contacto directo, profesional, precisa, sin rodeos. Conectamos y empezamos con café entre reuniones. Luego cenas. 6 meses después, se mudó conmigo. Un año después, le propuse matrimonio. Dijo que sí sin dudar. Fue al planear la boda cuando mi familia descubrió que yo seguía existiendo. Los había bloqueado en todas partes. Cambié mi número 2 veces. No tenía ni idea de dónde vivía ni a qué me dedicaba. Mi madre envió cartas a mi última dirección conocida durante un par de años. Luego dejó de hacerlo. Víctor envió un correo a través de su abogado cuando cumplí 25, relacionado con unos documentos de un fondo fiduciario. Firmé, devolví los papeles y no supe más de él. Hasta que vieron el artículo. Una revista de negocios local publicó un perfil sobre empresas emergentes del área e incluyó mi firma. Foto mía en la oficina. Resumen de nuestro historial de casos. Lista de clientes.
Una semana después de la publicación, mi asistente me avisó. Hay una mujer aquí diciendo que es tu madre. Salí al lobby. Era Camila. En cuanto me vio, sonrió y dio un paso hacia mí, intentando abrazarme. Me detuve antes de que pudiera hacerlo. Vi el artículo, dijo. No sabíamos que te iba tan bien. Estamos muy orgullosos de ti. Había gente mirando. Bajó la voz. Solo 5 minutos, Samuel. Me sostuvo la mirada, esperando que cediera. Ya los tuviste, respondí. Seguridad se acercó. Camila se quedó quieta un segundo más, luego tomó su bolso, se secó los ojos con exageración y salió. Regresé a mi oficina. El lobby volvió a la normalidad. La gente regresó a sus ascensores. Yo regresé a mi oficina. Esa noche, Elena no dijo "te lo dije". Solo me preguntó cómo me sentía. Como si estuviera viendo una obra que ya conozco el final, contesté. Asintió. Entonces no compres boletos para la siguiente función. Durante unas semanas, hubo silencio. Luego llegó la carta real. No de mi padre. No de mi madre. De un bufete que representaba a Valeria, mi hermana. Lenguaje formal. Acusaciones cuidadosamente redactadas. Decían que yo estaba dañando su reputación al rehusarme públicamente a apoyar a mi hermana en un momento de crisis. Que mi negativa podía interpretarse como una insinuación de culpabilidad. Que, como profesional en evidencia digital, mi silencio tenía peso. Era absurdo. No había dicho nada públicamente. Precisamente ese era el punto. Mi abogado sonrió cuando la leyó. Esto no va a ninguna parte. Es presión social disfrazada de presión legal. Respondimos con una sola página. No he hecho declaraciones públicas. No tengo relación profesional ni personal con la señora Valeria. Cualquier intento adicional de contacto será considerado acoso. Eso sí funcionó. Las llamadas cesaron. Los mensajes se volvieron esporádicos, y luego nada. Un año después, Elena y yo decidimos casarnos. Iba a ser una boda pequeña. Amigos cercanos, colegas, algunos profesores. Nadie con mi apellido de nacimiento. No quería a nadie con ese apellido allí. No por rencor, sino por claridad. Ese capítulo ya no formaba parte de mi vida cotidiana. Desde el principio supimos que no sería solo una celebración. También sería una línea divisoria. No era únicamente una boda. Era una declaración. Un límite formal entre la vida que estaba construyendo y la familia de la que había decidido apartarme. No invité a mi familia. No les informé. No dejé puertas entreabiertas. Y cuando se enteraron, como siempre se enteraban de todo, a través de terceros, conocidos lejanos o viejas conexiones familiares, reaccionaron exactamente como esperaba. Primero fueron las publicaciones en redes sociales. Fotografías antiguas mías de niño. Frases ambiguas sobre madres que sufren en silencio, familia que perdona aunque la rechacen y los hijos que olvidan de dónde vienen. No mencionaban mi nombre, pero no hacía falta. El mensaje era claro, victimización pública. No respondí. No confronté. Solo guardé capturas. Después comenzaron las llamadas. No directas al principio. Preguntas disfrazadas de cortesía a personas cercanas. ¿Sabes algo de la boda? ¿Dónde será? Solo queremos enviar un regalo. Era el mismo patrón de siempre, entrar por los bordes cuando la puerta principal estaba cerrada. Cuando no obtuvieron información, escalaron. Elena, que entiende muy bien cómo funciona la gente que no respeta límites, tomó medidas prácticas. Informamos a cada proveedor, la florista, el servicio de comida, el DJ, el coordinador del salón donde sería la ceremonia, que cualquier modificación debía hacerse con una contraseña acordada previamente. Sin esa clave, no se aceptaba ningún cambio. Sin excepciones. ¿No es demasiado?, le pregunté una noche. No, es prevención, respondió. Las personas que no aceptan un no buscan otra forma de entrar. Tenía razón. 2 semanas antes de la boda ocurrió lo que confirmaba todo. Alguien llamó al salón de eventos haciéndose pasar por mi madre. Intentó cancelar la reserva alegando un problema familiar grave. No tenía la contraseña. Cuando el coordinador le explicó que no podía hacer cambios sin la clave de seguridad, se alteró. Exigió. Amenazó con acciones legales. Dijo que era la madre del novio y que tenía derecho. No lo tenía. El coordinador nos llamó de inmediato para informarnos. Ese mismo día contratamos seguridad privada para el evento y dejamos instrucciones claras, nadie entraba sin estar en la lista. Sin explicaciones emocionales. Sin negociaciones. Ahí entendí algo con absoluta claridad. Las fronteras no se explican. Se aplican. Y mi familia nunca había respetado fronteras. Solo entendían consecuencias. 3 días antes de la boda, Valeria consiguió mi número. No sé cómo. Nunca lo supe. Contesté porque no reconocí el número. Hubo unos segundos de silencio al otro lado, como si estuviera preparando la escena. Samuel, dijo finalmente, con una voz calculadamente frágil.
No respondió a mi silencio. Continuó. Primero intentó la culpa. Mamá no está durmiendo, esto la está destruyendo, ¿de verdad vas a casarte sin nosotros? Luego intentó nostalgia. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Antes de todo esto, antes de que cambiaras. Después vino el victimismo. Nos estás borrando. Como si no existiéramos. Como si fuéramos un error. No discutí. No corregí su versión. No enumeré recuerdos selectivos ni contradicciones. Ya había pasado por ese ciclo demasiadas veces. La conversación no buscaba reconciliación. Buscaba acceso. Entonces lo dijo. Vamos a ir. No era una pregunta. Era una declaración. No tienen invitación, respondí. Somos tu familia. No están en la lista. Pude escuchar cómo cambiaba el tono. Se endureció. No puedes impedir que estemos en la boda de alguien de la familia. Ahí quedó claro. No era emoción. Era desafío. Respiré antes de responder. La seguridad tiene tu foto y la de mamá. Si aparecen, los retirarán. No habrá discusión. No habrá escena. No entrarás. Colgué. No bloqueé el número de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Esa llamada no fue un intento de reconciliación. Fue una última prueba para ver si la frontera era real o simbólica. Y por primera vez, no era negociable. El día de la boda empezó temprano. No era solo emoción, era logística. Todo estaba medido. El fotógrafo llegó puntual. El cronograma impreso y distribuido. Micrófonos probados 2 veces. Sistema de grabación principal y respaldo funcionando. Lista de invitados revisada en la entrada. Seguridad con fotografías impresas de las 3 personas que no debían entrar. No era paranoia. Era prevención. Yo estaba terminando de vestirme cuando seguridad llamó al coordinador del evento. Faltaban 90 minutos para la ceremonia. Tenemos una situación en la entrada. Mi madre y mi hermana estaban allí. No gritaban todavía. No exigían todavía. Estaban en la fase inicial, apariencia de legitimidad. Somos la familia del novio, decía mi madre. No estaban en la lista. El encargado les explicó con calma que el acceso era solo para invitados confirmados. Mi madre comenzó a llorar, no de forma descontrolada, sino de manera medida, lo suficiente para atraer miradas. Valeria sostenía el teléfono en alto, grabando. No buscaban entrar discretamente, sino provocar una reacción que luego pudiera convertirse en un relato de humillación o expulsión familiar. Yo observaba desde una sala lateral a través de la cámara de seguridad interna. No bajé. Seguridad fue clara y profesional, sin invitación no hay acceso. Les pidieron retirarse. Se negaron, insistieron en que tenían derecho, mi madre elevó el tono y Valeria siguió grabando. Cuando cruzaron la línea hacia la confrontación directa, seguridad hizo lo estipulado y llamó a la policía. La patrulla llegó en pocos minutos. No hubo escándalo mayor. Solo luces reflejadas en el vidrio del salón de eventos y una conversación breve pero firme. Se marcharon. Respiré. Pensé que ahí terminaba. Me equivoqué. La ceremonia comenzó. Yo ya estaba esperando al final del pasillo, junto al altar. Elena apareció al otro extremo, acompañada por su padre. Caminaba serena. Sin caos detrás. Sin cámaras. Sin gritos. Avanzó hacia mí paso a paso. Cuando llegó, el ruido del mundo ya había quedado fuera. Solo quedábamos nosotros. Durante los votos prometí algo simple, protección sin posesión, lealtad sin condiciones estratégicas, amor que no se mide como una inversión. Nos declararon casados. No se sintió como una victoria sobre nadie, sino como el cierre natural de algo que llevaba años abierto. Durante la fiesta de posboda, mientras algunos invitados brindaban y otros conversaban, uno de los coordinadores se acercó con discreción. Hay otro asunto en la entrada. No era mi madre. No era Valeria. Era mi padre. Estaba de pie cerca del área de acceso principal, traje oscuro, postura recta, hablando con seguridad con el mismo tono que usaba en reuniones de trabajo. Controlado y seguro. Como si la situación pudiera resolverse por jerarquía. Necesito hablar con mi hijo. Solo 5 minutos, decía. Me vio acercarme. Samuel, volé hasta aquí. Esto no puede terminar así. No avancé más allá de la línea que marcaba el acceso restringido. Terminó cuando tenía 13, respondí. No levanté la voz. Intentó el argumento final. Después de todo, somos tu familia. Negué con la cabeza. La familia no intenta forzar la puerta cuando no la invitan. Eso es otra cosa. Se quedó en silencio un segundo. Evaluando. Estás cometiendo un error. No, respondí. Estoy corrigiendo uno antiguo. Seguridad le informó con firmeza que debía retirarse. No discutió con ellos. Me miró una última vez. Esto no termina aquí. Si terminó, dije. Solo llegaste tarde al final. Se fue, y esta vez no hubo lágrimas. No hubo cámaras. No hubo policía. Solo distancia.
Cuando regresé al salón, la música seguía. Elena estaba riendo con una de sus amigas. La celebración no se había detenido. Nos fuimos 2 semanas de luna de miel. Apagamos los teléfonos. Dejamos los correos sin abrir. Caminamos por senderos sin nombre, con viento, silencio y tiempo suficiente para no pensar en nada más que en nosotros. Al regresar, los mensajes estaban allí. Amenazas veladas. Intentos torpes de contactar a clientes, de forzar conversación donde ya no había espacio. Nuestro abogado respondió una sola vez, con precisión y consecuencias claras. Después de eso, no insistieron más. Meses después, explotó en los medios un caso de dopaje donde la protagonista era mi hermana. Competía en natación de alto rendimiento, especializada en mariposa, con becas, patrocinadores y atención constante de la prensa deportiva. La investigación destapó controles irregulares, correos entre entrenadores y personal médico, y registros clínicos inconsistentes. Hubo sanciones, resultados anulados y una suspensión oficial. No fui parte. No comenté. No miré más allá de lo que cualquiera podía leer en los titulares. Entonces, tiempo después llegó una transferencia. Era el fondo fiduciario que mi padre había mencionado años atrás. El capital restante, liquidado. Sin mensaje. Sin explicación. Solo dinero y el mismo silencio de siempre. No supe si buscaba atención, si intentaba pedir perdón por el daño que me causó en el accidente cuando era niño, o si era simplemente una forma tardía de cerrar las cosas a su manera. No pregunté. Ya no necesitaba respuestas. Doné casi todo. El resto lo convertí en algo útil. Cerré el capítulo de la única forma que esa familia entendía, en números. 6 meses después, Elena y yo compramos una casa tranquila. 3 habitaciones. Un jardín. Un silencio que no exigía defensa. Instalé un pequeño estudio. Sigo grabando sonidos, pero ya no para protegerme. Ahora lo hago porque quiero. Antes grababa porque nadie me escuchaba. Ahora elijo el silencio. Y esta vez, no me pesa. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.